Pastor, como cristiano, ¿puedo tener amigos que pertenecen a la comunidad LGBTIQ? Esta semana nos hacen una pregunta un poquito difícil, un poquito complicada para contestar por todo lo que se da. Y nos hacen la siguiente pregunta: Pastor, como cristiano, ¿uno puede tener amigos que pertenecen a la comunidad LGBTIQ? Y es una pregunta complicada, difícil por todo lo que surge. Pero quiero hacer una aclaración muy importante. Los cristianos no aborrecemos a nadie, o mejor dicho, no deberíamos de aborrecer a nadie, porque también entiendo que dentro del cristianismo hay personas que quizás no han podido comprender el amor de Dios y sí tienen una aberración contra este tipo de personas, lo cual bíblicamente no es correcto. Por eso los cristianos no deberíamos de aborrecer a nadie ni tener algo en contra de alguien, pero se da porque tenemos que aceptarlo. Pero aquellos que amamos a Dios no deberíamos de aborrecer a nadie. No estamos en contra de esa comunidad, estamos en contra de la ideología, de los pensamientos, pero también es bueno decir que muchos de esa comunidad están en contra de nuestra ideología como cristianos. Es decir, ambos tenemos diferencias, pero eso no quiere decir que tenemos que insultar, ofender, agredir. Tenemos que mostrar siempre el amor de Dios. Por ejemplo, Cristo en Marcos 2:16 dice: y los escribas y los fariseos. Para los que no entienden esto, los escribas y los fariseos eran personas sumamente religiosas, eran extremistas y así lo podemos decir, religiosos. Los escribas y los fariseos, viéndole comer a Cristo con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Es decir, para ellos era ilógico que aquel que hablaba de Dios pudiera tener un contacto, una comunión, una amistad con aquellos que estaban alejados de Dios. Mateo 11:19 dice lo siguiente: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por los hijos. Es decir, aquellas personas decían: ¿cómo es posible que el que se dice el Hijo de Dios conviva con personas que no están de acuerdo en la ideología, en las enseñanzas cristianas? ¿Cómo es posible que eso pueda suceder? Pero la Biblia dice algo interesante en Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ahí lo que tenemos que entender. Nosotros no podemos menospreciar, no podemos condenar, juzgar a esa comunidad. Pastor, ¿yo puedo ser amigo? Claro que sí, y en todo momento mostrarles el amor de Dios sobre la vida. Mateo 9:12 dice: al oír esto Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es decir, no podemos hablar del amor de Dios si no lo manifestamos. Claro que un creyente debe de tener las precauciones, ser amigo de personas de esa comunidad, pero nunca contradecir las propias creencias que nosotros tenemos como cristianos. Podemos tener amigos, pero no compartimos la ideología, y siempre estaremos hablando del amor de Dios sobre la vida. Romanos 10:14 nos hace algo interesante y nos dice: claro que sí, claro que puedes hacer algo, pero creo que esta parte es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros transmitimos el amor de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo podemos juzgar a una comunidad si no les hemos hablado del amor de Dios? ¿Cómo podemos hacer a un lado a ese tipo de personas si no les hemos manifestado el amor de Dios, si no les hemos hablado de la verdad bíblica, de lo que nosotros creemos, pero no para juzgarlos, sino para enseñarles lo que hemos conocido acerca de Dios? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Me encanta una historia bíblica en Lucas 19, 5 al 7 de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un publicano, era alguien que se dedicaba a recabar los tributos. Y ese tipo de personas en ese tiempo bíblico eran vistas como lo peor. ¿Por qué? Porque como Israel estaba subyugado al Imperio Romano, el Imperio Romano cobraba impuestos. Pero no solamente eso, sino que los publicanos, esas personas que se dedicaban a cobrar los impuestos, todavía le hacían más carga al pueblo, es decir, le robaban a la gente. Por eso ese tipo de personas eran vistas como lo peores. Pero fíjese, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque la gente veía así a Zaqueo, ese hombre que no solamente cobraba los impuestos a un pueblo subyugado, sino que también le robaba aparte. Y Jesús entró a comer a la casa de ese hombre, pero ese hombre fue impactado por el amor de Dios. Y ese hombre cambió su estilo de vida. Por eso nosotros, cuando tenemos una amistad con alguien de esa comunidad, debemos demostrarles el amor de Dios. Debemos de hablarles de Cristo. Y Jeremías nos hace una recomendación muy importante en Jeremías 15, 19. Cuando tú hagas eso, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Es decir, tú manifiéstales el amor de Dios y diles la ideología, si lo queremos ver así, bíblica, lo que Dios dice y lo que Dios piensa. Pero jamás te conviertas a eso, sino que debemos nosotros de respetar sus creencias, sus maneras de pensar, pero siempre debemos demostrarles el amor de Dios. Dios me los bendiga y Dios me los guarde a todos. Puedes enviarnos sus preguntas vía correo electrónico o bien en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.